Bien, hoy vamos a trabajar con Newton-Raphson multivariable. Vamos a hacer un ejemplo de lo que hicimos la clase pasada. Entonces nos dan este sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones está escrito así: x cuadrada más y cuadrada menos 5 igual a 0. Y el otro lo podemos ver como x cuadrada menos y cuadrada más 3 igual a 0. ¿De acuerdo? Y nos dan... ah, aquí están. Con el punto inicial en 0.5,1. ¿De acuerdo? Es el punto que están iniciando. ¿De acuerdo? Y aquí empiezan a hablar del jacobiano y de algunos de esos elementos. A ver, primero, debemos entender que tenemos estas dos funciones que le buscamos las raíces. ¿De acuerdo? Entonces se crea un sistema donde, si bien aquí lo puse de manera horizontal, la forma correcta de describir estos, sale el x0 es 0.51, de acuerdo, que es un vector columna o una matriz columna de valores, y el x en la iteración n más 1, pues es el xn, sale menos la función. Aquí debemos de tener la estructura por si no nos acordamos. ¿Sale? Acá está xk, fk, donde estamos, menos f de xk, por aquí anda. C de bla, 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 más, menos a, sí, ajá. El jacobiano por el incremento, entonces el incremento sobre el jacobiano, y sacamos la inversa y ya esto queda. Ok, entonces es f por la inversa del jacobiano. Ay, mira, no están. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular f de kx, ¿sale? Menos la inversa del jacobiano, que la inversa del jacobiano es, por cierto, evaluada en este x, en este xn, ¿sale? Por la función evaluada en xn también. Entendiendo la función como esta f, ¿de acuerdo? En este x es la ecuación x cuadrada más y cuadrada menos 5, ¿vale? Y x cuadrada menos y cuadrada más 3. Y el jacobiano está formado por las derivadas. Las parciales, hay que sacar la parcial esta con respecto a x, que nos daría 2x. La parcial de esta expresión con respecto a y, que sería 2y. Ahora, la parcial de la parte de abajo con respecto a x, que nos da 2x. Y la parcial de la parte de abajo con respecto a y, que nos da 2y. Y entonces hay que sustituir estos valores en aquí. Hay que calcular la inversa, hacer el producto de matrices, la resta de matrices, y tenemos la nueva iteración, y así nos vamos un paso tras otro. El problema es que hacerlo a mano no es bonito, ¿de acuerdo? Y hacerlo en Excel sí es mucho más rápido, pero sí llega a ser muy cansado. Generalmente lo que se busca aquí es tratar de programarlo, aunque en este caso tendríamos que hacer muchos elementos, ¿sale? En términos de programación, ¿sale? A ver, mándeme. Pensé que iban a preguntar algo. Vamos a ver. Trabajemos algunos de estos elementos en, en Python, ¿de acuerdo? Y para manejar estos elementos en Python necesitamos empezar a trabajar las cosas más básicas de Python, que son sus operaciones. Es que vamos a limpiar esto, ¿sale? O el TempiPy, este se ve bonito, ahí está. Bien.
para poder trabajar todo esto, la idea es tener esto, esto en la mente, que es a lo que queremos llegar. La idea es poder estructurar matrices, funciones, valores, variables, un montón de cosas. Entonces vamos a ir tratar de ir estructurando poco a poco los elementos, ¿de acuerdo? Entonces, en Python, ¿sale? Podemos escribir variables simplemente dándoles un nombre, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros escribimos X, Python ya considera esto como una variable si le asignamos algún valor. Por ejemplo, en estos momentos X tiene asignado el valor de 2. ¿Sale? Si le preguntamos a Python cuánto vale X, pues le decimos imprímeme X. ¿Sale? Si yo ejecuto este programa, lo que va a pasar en este lado, en la consola de salida, va a imprimir el valor de X. ¿De acuerdo? No sé si alcanzan a ver. Espero que se alcance a ver un poco mejor. Aquí nos imprime un 2, porque le pedí que me imprimiera el valor de X. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que hemos creado una variable, ¿sale? Un lugar donde almacenar un valor. Este valor es 2. Nosotros podemos almacenar no solo un valor, sino un conjunto de valores. Para eso, tendremos que ponerlo entre corchetes, ¿de acuerdo? Y separar los valores por comas. Por ejemplo, escribir 0.5,1, ¿sale? Estaríamos creando aquí un arreglo de valores, ¿sale? Con dos elementos, con 0.5 y 1. Si lo corro, ¿sale? Ahora me dice, ¿sale? Que tengo un arreglo que contiene dos valores, el 0.5 y el 1. Los arreglos de valores son muy útiles cuando tratamos de escribir diferentes elementos, ¿de acuerdo? Pero nosotros en estos momentos queremos hacer operaciones con estos números, ¿sale? Nosotros queremos hacer operaciones de este estilo, f de x cuadrada más y cuadrada menos 5, para que nos dé un resultado con estos dos valores, ¿de acuerdo? Queremos que en este va a estar el 0.5 y con el segundo elemento esté elevado el 1 al cuadrado de nos dé este resultado. Bueno, las operaciones en Python son normales, ¿de acuerdo? A ver, primero, ¿cómo se hace una operación? Pues tenemos que asignarla a algún lugar. Vamos a poner R, ¿de acuerdo? Asignarla a algún lugar, o mejor aún, F. Asignarla a algún lugar sería hacer la operación y que se le asigne algún valor. Por ejemplo, 3 por 4 más 11 menos 6. Bueno, ese es un 2, menos 6. Aquí hay que entender que las operaciones en Python básicas son el producto, la suma, la resta, la división, ¿de acuerdo? Y hace distinción entre división de enteros y división de números decimales, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, en este caso, 2.0 es un número decimal y el 2 es un número entero. En general, nosotros no vamos a tener tantos problemas con esa terminología, pero lo que sí debemos de entender es que lleva una jerarquía de operaciones, ¿sale? Esta jerarquía de operaciones va primero con las funciones, paréntesis, productos y divisiones, sumas y restas, siempre leyendo de izquierda a derecha. Es decir, primero haría esta multiplicación, nos haría 12, después haría esta división,
nos da menos 3, luego haría la suma, 12 más 11, y luego le restaría 3. ¿De acuerdo? De tal forma que en este caso sería 12 más 11, nos estaría dando 23, menos 3 nos debería de dar 20. El resultado que debería de tener aquí es un 20, ¿de acuerdo? Si yo presiono esto, lo que va a hacer Python es ejecutar todo el código que tiene aquí. Entonces va a hacer esta operación, no hace nada con ella, simplemente lo almacena porque se lo pedimos, hace esta operación e imprime 20. Entonces con este botón de play lo ejecuta y nos imprime 20.0, lo considera un decimal. ¿Sale? Ok. Ahora, si nosotros queremos hacer llamado a una variable, digamos y igual a 3, y queremos que en lugar de que sea 3 por un valor fijo, o sea, por una variable, pues simplemente multiplicamos colocando el nombre de la variable. 3 por y en este caso nos daría 9, entonces aquí nos debería poner 9. ¿Sale? Si en lugar de poner si en lugar de que y valga 3, le ponemos 5, pues ahora nos debería de colocar 15. Entonces, en este caso, nos coloca aquí como resultado de esta última salida 15 porque la operación que hicimos fue 3 por 5. ¿De acuerdo? Esto creo que ya está demasiado exagerado. Ahí está. Pero si nosotros hacemos 3 por x, lo que nos va a imprimir es estos, pero multiplicados ambos por 3. Ah, peor aún. Lo que hizo fue repetirnos x 3 veces. Ah, eso es peor aún, porque yo quería que nada más multiplicar el 0.5 por 3 y el 1 por 3. Es más, solamente quería que multiplicara uno de esos valores, no todos. ¿Qué pasa si yo quiero hacer referencia a este valor? Porque este valor, según lo que tenemos aquí, corresponde a x y quisiera que se me lo elevara al cuadrado nada más sin el otro y quisiera que este me lo elevara al cuadrado. Tenemos que hacer referencia no a todo el elemento, sino a una entrada del elemento y para eso nos referimos a la posición. Todos los elementos de un arreglo tienen una posición, ¿de acuerdo? En este caso, como es un elemento lineal, la numeración de la posición es 0 y este está en la posición 1. ¿De acuerdo? Si yo le digo a print imprímeme x, ¿sale? Voy a limpiar acá, por cierto. Si le digo imprímeme x, me imprime los dos elementos. ¿Cómo le digo? Oye, ¿sabes qué? No quiero que me imprimas dos o quiero que nada más me utilice el primer valor o el segundo. Pues el 0.5 está en la posición 0 y el 1 está en la posición 1. Para indicar la posición, abro y cierro corchetes e indicaría la posición en la que estoy interesado, en la 0. Si hago esto, me debe imprimir 0.5. ¿Sale? Y si debajo imprimo me debe imprimir primero 0.5 y luego un 1. ¿De acuerdo? Si nos damos cuenta, imprime 0.5 y 1 porque hice primero la que está en posición 0 y el que está en la posición 1. ¿Sale? Si cambio el orden, pues aquí deberían de aparecer al revés. Está primero el que está en la posición 1 y después el que está en la posición 0 porque es lo que manda a imprimir. Entonces, por ejemplo, calcular
x cuadrada más y cuadrada menos 5, pues sería x por x más y por y menos 5. Y ahí tengo toda la operación. Ah, pero no se llaman x y x, ni y por y. Son, en realidad, para este vector sería el elemento que está en la posición 0 y el que está en la posición 1. Entonces, en realidad sería x en la posición 0 por x en la posición 0 más x en la posición 1 por x en la posición 1. Rayos, qué cansado fue eso. Y ya aquí podríamos poner f. Y eso me da lo que lo que me tenga que dar, ¿de acuerdo? Que bueno, haciendo la operación, tomando en cuenta estos valores, aquí sería 0.5 al cuadrado, 1 al cuadrado menos 5. Entonces 0.5 al cuadrado es 0.25. 1 al cuadrado es 1, entonces sería 1.25 menos 5 nos debe dar menos 3.75 esta operación. ¿Sale? Entonces si lo corro nos debe dar como menos 3.75. Y aquí nos marca menos 3.75. Ok. Hasta el momento hemos visto cómo cometer operaciones y cómo meter un pequeño arreglo. Sale. Bueno, esto si lo escribimos así es cansado. Las potencias, sale, escribir x cuadrada. En realidad se pone un doble asterisco y la potencia a la que lo queremos. Eso equivale a escribir x cuadrada. Y esto equivaldría a escribir y cuadrada. Así sería y cúbica, y cuarta, y quinta, no sé. Pero en estos momentos es y cuadrado. Ahora, nosotros quisiéramos que en realidad esta pantalla está en oscuras. Quisiéramos que estas dos operaciones las pusiera en dos elementos también de un arreglo como este. ¿De acuerdo? Entonces, valdría la pena escribir f 0, 0 y decir que f en la posición 1, perdón, en la posición 0, ¿sale? Le asigna ese valor y f en la posición 1 le asigna el valor de la otra operación, de esta de acá. ¿Sale? X cuadrada menos y cuadrada más 3. Entonces sería x 0 al cuadrado más el que está en la posición 1 al cuadrado más 3. Y entonces si imprimimos f, nos va a arrojar en este caso dos valores. Uno que va a ser menos 3.75 y el de la otra posición. Ah, caray, creo que lo hizo muy grande. Menos 3.75 y 4.25, que es el de esta posición ahora. ¿De acuerdo? Ok. Bien, pues con eso ya empezamos a como construir las operaciones. Nos faltan varios elementos. Por ejemplo, nos falta construir el jacobiano. Pero hasta aquí, si observan, hemos aprendido a escribir cosas en línea. Y nosotros quisiéramos escribirlo en forma realmente de matrices, ¿de acuerdo? Es decir, con saltos de renglones y todo, porque pues bien podríamos estar con una línea, pero el jacobiano tiene forma de dos elementos, ¿de acuerdo?
¿sale? Tiene forma de dos renglones. Veamos. El jacobiano en este caso, ¿sale? ¿Cómo se escribiría? Lo vamos a escribir como un arreglo de arreglos, ¿sale? Este está en la posición, este es el primer renglón y este sería su segundo renglón. Entonces, en este caso, ¿sale? Debe de tener dos elementos, 0, 0, ahí no, 0,0. Y estos son los elementos del segundo renglón, un 0,0. ¿Sale? Ahí estamos escribiendo una matriz de dos renglones por dos columnas. De aquí hasta acá es un renglón y de aquí hasta acá es otro renglón. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuáles son las operaciones que lleva cada uno? O cómo, la otra es cómo me refiero a cada uno de los elementos, porque estos están en el mismo renglón, pero estos, porque nada más tiene un renglón, pero este tiene renglón y después de ese renglón el elemento. Ah, pues para referirnos a un elemento es primero el renglón y después le indicamos la columna. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto a lo que tenemos acá, sale renglón 1, columna 1, renglón 2, columna 2, renglón 1, columna 1, renglón 2, columna 2. Entonces, renglón 0, 0, control C, 2, 3, 4. El renglón 0 sería nuestro equivalente a renglón 1 y el renglón 1 sería el equivalente a nuestro renglón 2. Bueno, el chiste es que el 0 significa el 1 y el 1 significa 2. Entonces, estas son nuestras cuatro variables. X es el elemento 0 de aquí y Y es el elemento 1 de acá. ¿Sale? Entonces, X en la posición 0. ¿Sale? Esto sería 2 por, ¿sale? Luego 2Y, 2X, 2Y. 2 por Y, que es el que está en la posición 1. 2 por X en la posición 0 y 2 por X en la posición 1. Y con esto estaríamos construyendo pues, los elementos. ¿Sale? Si ahora imprimo J, me va a escribir una lista tras otra. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Sale? Esto corresponde al primer renglón y esto corresponde al segundo renglón. ¿De acuerdo? Ok. Más o menos hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos Profe, bien. yo tengo una Mándame. duda. Dígame. Entonces, en el caso de, por ejemplo, si ocupamos Y, ¿se tiene que sustituir como otra X o si se puede poner Y igual y el intervalo? Aquí las estoy poniendo juntas porque nos va a ser más útil. Pero la verdad es que podría hacerlo como quiera. Podría escribir X igual a 0.5, Y igual a 1. Y entonces en lugar de tener esto, poner XY, 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 XY. Da exactamente lo mismo. ¿Sale? Solamente que los estoy colocando como arreglos matriciales. ¿De acuerdo? Pero sí podría poner XY sin ningún problema. ¿De acuerdo? Vale, vale, vale. Bueno, gracias, profe. Ok, bueno. Es más, bueno, el problema va a ser esta. Esta sí, el jacobiano sí tiene que estar escrito en forma de arreglo matricial.
Ese sí no nos podemos salvar. ¿De acuerdo? Porque necesitamos calcularle la inversa. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso. Pero lo primero, pues vamos a tomar una pequeña pausa.